Don Juan Carlos Díaz Granados, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en el Telediario. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, está planteado el reto. ¿Cree usted que con esto avanza a un ritmo más acelerado la vacunación en el sector productivo? Correcto, desde la Organización Mundial del Comercio se ha indicado que si hay vacunación hay reactivación económica, que la prioridad para la reactivación económica es la vacunación. Sin vacunación no hay salud y por ende no puede haber mayor movimiento económico. Por lo tanto, nosotros hemos venido impulsando desde el Fideicomiso Unidos por el Ecuador y al inicio de la pandemia desde un comité en Guayas presidido por el ex alcalde Nebot, siempre la donación y compra de insumos de tal manera que podamos proceder primero al control de la pandemia y después a la vacunación. Y desde el sector empresarial hacemos un llamado a todas las personas a que asistan a los centros de vacunación para poder reactivar la economía inmediatamente y obviamente además para tener la salud que todos queremos tener en nuestras familias. Juan Carlos, pongamos un ejemplo de, por ejemplo, valga la redundancia, el número de afiliados a la Cámara de Comercio de Guayaquil. ¿Cómo ustedes van a trabajar en un protocolo y procedimiento con sus agremiados y cómo será ese manejo y control de la base de datos para entregar al régimen el listado de vacunados por cada afiliado? Lo que se acordó no es por un tema gremial. Los gremios lo que hacemos es somos coordinadores de la acción, pero en realidad es un tema de coordinación a través de los gremios con las empresas. Las empresas en este momento que tengan más de 1.000 colaboradores de todas las edades deben ser reportadas al Ministerio de Salud de tal manera que vayan brigadas a atender la vacunación de esas empresas sin tomar en consideración los rangos de edad de las personas que participan en esas empresas. Pongamos un ejemplo, hay muchas organizaciones que pudieran tener personas que no están vacunadas, porque hay un plan también de reactivación que empieza hoy y hay una guía del Ministerio de Trabajo que comienza hoy de retorno presencial. En esa guía de retorno presencial dice que deben haber personas ya vacunadas para que puedan retornar y que se cumplan las medidas de protocolo de bioseguridad. Por lo tanto, se comienza con las empresas más grandes, hay ciertos requerimientos en ese sentido, y lo importante de nuevo es que las personas puedan mejorar su salud y de esa manera el consumo. Si vemos lo que está ocurriendo en este momento es que es lo que decía la Cámara de Comercio de Guayaquil y la Federación Nacional de Cámaras de Comercio de Ecuador. Evitemos todas estas restricciones para que se reactive rápidamente el comercio mientras simultáneamente avanzamos con las vacunaciones. Al punto que al cierre de abril lo que ha ocurrido es que ha habido un incremento en las ventas en comparación con el año 2020 importante, pero no hemos llegado a las ventas que estábamos en el año 2019. Todavía estamos 10% menos en relación a abril del 2019. Pero todas estas acciones que se están emprendiendo, es decir, la vacunación y la reactivación económica y la eliminación de las restricciones, producen un movimiento positivo que significa la creación de nuevos empleos, la actividad comercial, y cuando ocurren estas dos cosas también se produce un incremento en la recaudación tributaria. Por lo tanto, ganamos todos. Para ser más específico, entonces serían empresas o industrias que tienen más de 1.000 empleados y sus familias. Un ejemplo, una de estas grandes empresas de retail, de venta de consumo de alimentos, mayoristas, digámoslo así, que tienen más de 1.000 trabajadores por general y además sus familias. Estamos hablando de un entorno de casi 50.000, 20.000 personas más o menos. Eso podría ser un cálculo, así podría ser la metodología. Esa es la metodología propuesta por el Ministerio de Salud y que se acordó ayer por la tarde. Esa es una muy buena forma de avanzar porque si bien es cierto, el presidente Lasso ha hecho una gran gestión consiguiendo las vacunas, lo cual no ocurrió con el gobierno anterior, en este momento tenemos que hacer que las personas vayan a vacunarse y tenemos que apoyar con este tipo de iniciativas. Uno pudiera pensar, bueno, son las empresas más grandes, bueno, pero todo suma. También hay otra iniciativa de la Cámara de Comercio de Guayaquil, es que ya los centros de vacunación se abran a todos los rangos de edad, porque hay personas que están dentro de los rangos de edad que pueden vacunarse y que no se han ido a vacunar o que no quieren vacunarse, en cuyo caso hay que respetar
sus libertades y sus derechos individuales para poder decidir, y se impulsa la idea de que ya estos centros de vacunación empiecen a atender a todas aquellas personas que quieran ser vacunadas, de tal manera que podamos alcanzar la inmunidad de rebaño con los que queremos ser vacunados. Pero ¿es voluntaria la vacunación en las industrias o las empresas? Es decir, si algún empleado o funcionario no desea ser vacunado o su familia tampoco, ustedes no podrán obligarlo, pero eso no condiciona que vuelva a trabajar normalmente en presencial. Por supuesto, siempre tiene que ser voluntario, pues ese es un derecho de cada persona. Lo que ocurre es que si uno lee la guía del Ministerio de Trabajo, pues esa persona no va a poder asistir presencialmente al trabajo como consecuencia de que no ha sido vacunado. El otro tema, Juan Carlos, hay 3 de los 18 sectores de la economía que han dado cifras positivas, ha dicho el Banco Central la tarde de ayer, en este primer trimestre o casi quimestre que ha evaluado el Banco Central. Se habla de un crecimiento de casi el 0.7% en términos generales de la economía, pero hay 2 o 3 sectores que han dado la talla. En esto también el comercio impulsado, ha dicho el gerente del Banco Central, Guillermo Avellán, que son más o menos un 15% en el comercio e industrias anexas o conexas. ¿Qué cifras tiene usted? De acuerdo, es que 4 de cada 10 empleos son adecuados, provienen del comercio. Es decir, el comercio es la actividad económica que más empleos adecuados genera dentro de todas las actividades económicas. Por lo tanto, hay que impulsar el comercio, y eso es una falencia que ocurrió con el Código de la Producción vigente, en el cual no se impulsan las inversiones en el comercio. Se impulsan en otros sectores las inversiones y la atracción de inversión extranjera, pero no en el comercio. Eso es un craso error que debe ser solucionado. El comercio, que es la principal actividad económica del Ecuador, en abril del 2021 registra un incremento de sus ventas en un 77% frente a abril del año 2020. La facturación del 2019 por cada abril fue de $5.683. Estamos hablando de abril del 2019, es decir, prepandemia, mientras que en abril del 2021 fue de 5.100 millones. Es decir, estamos facturando un 10% menos que en la prepandemia, pero de todas maneras hay un incremento. Porque el comercio es una actividad a la que si hay una persona que ha sido desempleada como consecuencia de la pandemia, por ejemplo, podría ingresar a la actividad comercial, no sé, comprando y vendiendo cualquier cosa, y por ende puede hacer crecer ese negocio. De hecho, en la pandemia han ocurrido generación de emprendimientos, producto de lo que digo, pero también producto de innovaciones. Otro de los sectores que ha dicho el gerente del Banco Central, Guillermo Avellán, ha crecido importantemente para impulsar este 0.7%, ha sido alojamientos y servicios de comida, con un 3.1%, básicamente recuperación de restaurantes, servicios de alimentos y bebidas en general, y también los hoteleros, que ha sido un grupo realmente bastante golpeado este último año. En las cifras que tiene para la Cámara de Comercio de Guayaquil, ¿también hay un impulso de este sector? De acuerdo, es que la Cámara de Comercio de Guayaquil y la Federación Nacional de Cámaras de Comercio del Ecuador venía diciendo que estas restricciones, especialmente al sector turístico, lo golpeaban fuertemente, y esto muestra, estas cifras que usted menciona, muestran que tenemos la razón. Hay una correlación entre la eliminación de las restricciones y el crecimiento de este sector, que no ha llegado a los niveles prepandemia, pero que hay que impulsarlo fuertemente porque es una atracción de inversiones hacia el Ecuador, y además de eso mueve mucha economía, y de ahí dependen muchos empleos adecuados y tributos para el gobierno. El presidente del Banco, el gerente general del Banco Central ha dicho que ya está listo una especie de metodología nueva para calcular las tasas de interés, pero que todavía va a demorar un poquito. Ha dicho que quizás a finales de septiembre ya se puede tener esta metodología para que los bancos puedan bajar las tasas de interés, que creo que es una necesidad para la reactivación económica. Pero a la par vemos, y por eso le quería preguntar, aprovechando su presencia, por supuesto, de estas iniciativas de generar dinero fácil y que incautan a mucha gente, incautos me refiero,
a ganar intereses con dineros, digamos, de los propios interesados, pero sin ninguna seguridad financiera, ni bajo el respaldo ni la supervisión de la autoridad de control, llámese una superintendencia de bancos, etcétera, etcétera. ¿A qué cree usted que la gente todavía confía en estas modalidades no legales de valores de dinero? Desde la Cámara de Comercio de Guayaquil nosotros impulsamos dos cosas. La primera, la formalidad. Nosotros somos un gremio de personas formales que se esfuerzan diariamente en cumplir toda la tramitomanía que existe en este momento en el Ecuador y que tiene una oportunidad de mejora de bajarse, porque eso dificulta mantenerlos formales y nos elimina la posibilidad de ser más competitivos. Estamos trabajando en ese sentido. Por lo tanto, nosotros no pensamos que de ninguna manera pues este tipo de actividades especialmente que generan pirámides Ponzi, sean una actividad aceptable porque está fuera de la ley, es una competencia desleal, pero más allá de eso perjudica a las familias que invierten. Es importante recordar a la ciudadanía que el dinero fácil muy probablemente va a tener este tipo de inconvenientes y que lo importante es ponerlo a trabajar, a producir en actividades formales que eviten tener este tipo de desafíos como los que se han producido con ese emprendimiento informal, por decirlo de una manera sutil. Esto podría entenderse también porque la banca todavía es muy rígida al momento de entregar créditos o rendimientos por dinero en la intermediación financiera en términos generales. Hay dos cosas ahí. La primera es que esa cuestión que está ocurriendo es una pirámide de Ponzi, es una intención de entregar dinero para recibir más dinero de una forma fácil, sin trabajar mucho, y por lo tanto sí llama la atención que haya personas que crean en ese tipo de cosas. Pero por otro lado, también esta preocupación de que las tasas de interés de alguna manera se las considera que sigan altas, a pesar de que en realidad, de acuerdo a nuestros estudios, han seguido bajando, se pueden continuar bajando a través de incentivar que vengan más bancos internacionales a trabajar al Ecuador. Eso incrementa el nivel de oferta, la demanda tal vez puede ser satisfecha. Al incrementarse el nivel de oferta, eso va a presionar a la competencia entre los bancos y deberían bajar las tasas de interés más todavía. Estos temas son muy importantes porque al venir más bancos se crean más fuentes de empleo también, y si esos bancos otorgan créditos va a su vez también crear un círculo virtuoso de productividad, porque ese dinero va a ser invertido en los emprendimientos o en los negocios establecidos. Así es que ofrece ventajas para todo el mundo y tributación también para el Estado. Otra cosa importante para atraer a los bancos al Ecuador, a nuevos bancos al Ecuador, es que tenemos una moneda estable como el dólar, que es la moneda con la que hay transacciones de comercio exterior. Nosotros como ecuatorianos no tenemos que cambiar a otra moneda para transaccionar en comercio exterior. Ya tenemos la moneda que usa la mayoría del mundo en ese sentido, tenemos esa fortaleza. Esa moneda no es posible que sea devaluada por el gobierno ecuatoriano, lo cual ocurre en todos los demás gobiernos de la región, excepto Panamá y El Salvador. Entonces, vemos que es una oportunidad para que Ecuador se convierta en un centro financiero regional por todas estas virtudes que ofrece, más la seguridad jurídica en la que se debería trabajar como un mecanismo para atraer más estas inversiones y generar más empleos que tanto se necesitan en este momento, y además más tributos que también requiere el Estado para poder empezar a hacer obra pública. A propósito de esto, Ecuador había suscrito la semana antepasada esta adhesión al Centro de Inversiones, el CIADI, que es parte de estos instrumentos internacionales que permiten darle tranquilidad o seguridad jurídica a quienes invierten en un país cuando existe un diferendo, es decir, un desacuerdo en una relación comercial. Y ustedes como Cámara de Comercio, por ejemplo, tienen estos denominados centros de mediación, que viene a ser una figura similar o paralela. La Corte Constitucional ha dado ya
El visto bueno en el sentido de que no violenta ninguna soberanía del Estado a través de la Constitución, como lo habían dicho algunos sectores políticos. Esto da ya muchas más garantías para que efectivamente estas inversiones extranjeras que tanto desea y necesita el país puedan tener ya esta seguridad. Por supuesto, eso garantiza un esquema de seguridad jurídica para aquellas personas que quieren invertir millones de dólares en el Ecuador y que eso beneficia a la creación de empleos nuevos en el Ecuador. Les da la tranquilidad de que si por algún motivo invierten negocios con el Estado a través de acuerdos de protección de inversiones, esas diferencias que pudieran surgir en ese tipo de relación de inversiones puedan ser resueltas en el CIADI y a través de un sistema de arbitraje internacional con la legislación previamente pactada por ambas partes. Eso es importantísimo en el momento de firmar nuevos acuerdos comerciales como los que estamos en este momento tratando de negociar con los Estados Unidos, con México, con la Alianza del Pacífico. Es decir, no es una novedad en el mundo. Los arbitrajes internacionales están desde hace varios decenas y cientos de años en el mundo, justamente para precautelar las inversiones de los extranjeros en los países. Siempre es bueno que las decisiones ante los conflictos que se puedan generar en las relaciones de inversiones puedan ser resueltas en un tercer país en el que no haya ningún tipo de presión para resolver esto de aquí. Y las partes lo que deberían propender es a resolver esto lo más pronto posible y seguir con sus negocios. Eso es lo que el inversionista quiere y el Estado también debería querer, porque de esa manera se gastan menos recursos en ese tipo de resoluciones y por ende ambas partes tienden además a cumplir los acuerdos de protección de inversiones y los acuerdos que tengan entre ambas ya en particular. Nos queda claro que la inversión es lo único que sacará a este país adelante. Muchas gracias, Juan Carlos Díaz Granados. Muchas gracias por la oportunidad, que tengan un buen día. Gracias al director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil a propósito de este